Softly Radio, emisora de conciencia. Hola, hola audiencia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ya conéctense, que este es un tema de Softly Radio. Y el tema va a ser tipos de padres, que vamos a estar analizando si son autoritarios, ¿qué más? Democrativos, agresivos, Permisivos. permisivos. Y bueno, con Orki, que es nuestra moderadora y la que hace debate aquí con Eric de repente, y Eric, nuestro psicólogo, y su servidora Itzel, ¿sale? Así que conéctense. Hola, ya estamos comenzando. Buenas noches, Eric. Buenas noches, Itzel. Hola, chicas, buenas noches. Vamos a comenzar con este temazo, muy buen tema. La gente que nos está siguiendo en las dos páginas, tanto Psicología en Línea como Softly, ayer estuvo muy bueno el programa, si pueden ir a ver a Psicología en Línea qué ocurrió, híjole, muy muy bueno, tuvo mucha participación en la gente, hubo regalos, hubo una persona que se llevó unas sorpresas, pero bueno, gente de Softly Radio, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con nuestro tema. A ver, tipos de padres. Los tipos de padres que vamos a hablar hoy no es precisamente que no se puedan cambiar, o no es precisamente que pertenezcan a una sola línea. Es decir, vamos a dar diferentes definiciones, pero eso no significa que no puedan estar entre uno y otro. Eso no significa que no existan combinación de padres, al contrario, existe la combinación de estos estilos de paternidad, de maternidad. Entonces, vamos a comenzar por decir algunos, también recordando que de todo esto que nosotros hablamos, por supuesto que tú vas a tener un criterio de acuerdo a lo que tú has visto, a lo que tú has vivido, a lo que tú entiendes. Si eres un profesional de la salud, por supuesto que a mí se me pueden ir de repente las cabras al monte y no comentar algún tema, o sea, y es válido, ¿no? Porque a veces, ¿qué sucede? Que cuando estamos escuchando a quien habla, podemos ser como muy, no, es que te faltó decir esto, pues sí, ¿no? Ayúdenos, por favor, la gente profesionales de la salud, que si me falta algún temita, por supuesto que lo podemos tocar, ¿no? Entonces, se trata de sumar y no al contrario de restar. Bueno, vamos a tener siempre una influencia de educación, ¿no? Y esta influencia de educación va a ser pues nutrida por nuestros padres, principalmente si es que vivimos con ellos, o por la familia que rodea a nuestra familia nuclear. Es decir, la familia que puede rodear a papá, mamá y mis hermanos. Es decir, si yo vivo en una casa donde aparte de papá o mamá, o si está solo papá o si está solo mamá, está también la abuela, está el tío, está la tía, está la prima, está quien sea, todo eso tiene que ver con este estilo de crianza. Sí, entonces es importante que a lo mejor pueden decir, ¿sabes qué? Pues a mí no me educó mi mamá, me educó mi abuela, porque a lo mejor mi abuela era la que siempre estaba para mí, porque mi mamá siempre se fue a trabajar. Entonces, posiblemente vas a identificar esto más en tu abuela, más en quien te educó, más en tu tutor, en quien estuvo más al pendiente de ti, hasta en un hermano mayor, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que no te corresponda, sino simplemente lo vas a notar en personas cercanas a ti que influyeron en tu conducta, en tu educación, en estar al pendiente de ti. Entonces, pues bueno, ¿quién no tuvo, no sé, en la escuela cuando ibas a clases, que veías que había un papá o una mamá muy seria, ¿no? Y entonces tú le podías decir a tus compañeros, oye, ¿no te da miedo tu mamá? ¿No te da miedo tu papá? ¿No te da miedo como
que te regañe, o se ve que debe ser muy regañón, ¿no? Se ve que debe ser como muy serio, se ve que debe ser muy aburrido, ¿no? Y entonces a veces los hijos como, no, pues sí, a veces sí, ¿no? Entonces, fíjense, el primer tipo del padre del que quiero hablar es el padre autoritario. Este padre autoritario, pues básicamente es eso, es una autoridad que muchas veces, o sea, en la forma más pura, es una norma rígida de no es no, azul es azul, negro es negro, sí es sí, no es no, está muy involucrada generalmente la obediencia y la disciplina. Generalmente son hijos de soldados, hijos de marines, hijos de gente que tuvo que ser como muy recta, gente que tuvo que cumplir con mucha disciplina, y entonces traen esa escuela, ¿no? De la disciplina, del estar recto, de alguna forma una escuela medio militarizada, ¿no? Y generalmente también estos padres que tienen esta cuestión autoritaria pueden tener escaso apoyo emocional, es decir, el tema de contactar con las emociones, con los sentimientos, con el me siento mal, con el me pongo a llorar porque tengo un examen, con el pues puede ser muy bajo o casi nulo, ¿no? Inclusive podría ser a veces hasta en un tema de sobreprotección, en el sentido de que como no quiero que se sienta mal mi hijo o hija, entonces inmediatamente lo llevo a terapia, inmediatamente lo llevo con el psicólogo, lo llevo al doctor, lo llevo a que lo revise a alguien porque yo no sé cómo apoyarlo, entonces lo refiero con alguien, ¿no? Y está el método de castigo, ¿no? El padre autoritario siempre castiga mucho, el padre autoritario siempre tiene una línea donde si no se cumple lo que yo digo, te castigo, ¿no? Y te someto. Control, ¿no, Eric? Sí, generalmente los hijos de estos padres autoritarios, fíjate que son como muy bien portaditos, manejan mucho la imagen, manejan mucho... Miedosos, o sea, siempre el estar con miedo para que no los regañen, o sea, tratar de mantenerse como que al límite y... Sí, como... Ajá. Guardar la presentación para no estar en problemas. Hay una tendencia a dos cosas que no están descartadas las demás. Las dos cosas que puede generar el hijo es o permanecer con esta disciplina bien estructurada, es decir, como mi papá me enseñó a ser disciplinado, yo puedo tener la disciplina que me enseñó papá, o todo lo contrario, ¿no? La indisciplina total. Es decir, sí puedo caer mucho en el miedo, sí puedo caer mucho en el que pueda estar teniendo miedo, aunque yo haga las cosas muy bien y aunque haga las cosas perfectas para los demás, desde mí puede haber un miedo interno a hacerlo mal. Y si me sale mal, y si me critican, y si se burlan, y si no sé, y si no puedo, y si, ¿sabes? Como hubo tanta autoridad, se quedó una imagen ahí como de, chin, va a ser demasiado para mí, va a ser demasiada exigencia, con algo no voy a poder. Y generalmente ese tipo de hijos son los que más pueden, los que más capacidades tienen. El tema es que aprendieron a tener miedo, aprendieron a que esa línea de esa directriz, ¿cómo decirlo? Esa rigidez, aprendimos a que de ahí ya no podíamos salir, ¿sí? Entonces lo tengo que hacer perfectamente bien, si no, no vale, ¿sí? Entonces no hay medias tintas, no hay un más o menos, es o sí o no, ¿no? Entonces generalmente estos hijos de padres autoritarios pueden tener mucho miedo a no poder, a ser vulnerados, a pasar vergüenza, a... sí, ¿no? Y sobre todo si son padres que manejan mucho ego, mucha la parte ególatra, mucho narcisismo, mucha imagen, entonces de por medio está la imagen, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a poder? ¿Cómo no voy a saber? ¿No? Si voy... o sea... Este tipo de padres, Eric, también suele llegar como es tan rígida la forma en la educación y es demasiado estructurada y cualquier error puede ser
casi castigado o sea, severamente, porque así es la forma, o sea, no puede llegar a los golpes, ¿no? A los golpes Sí, en claro. lo físico por salirte del molde, por salirte del esquema, por salirte bajo la norma que te están estableciendo. Sí, imagínate qué tanta puede llegar a ser la rigidez, que hay una familia que es cercana a mí, donde el papá, o sea, imagínate esta escena, ¿no? Llega el papá, el padre de familia de esa familia con mi tío y le dice a mi tío, ten, aquí tienes la vara de la corrección o la vara, una vara, ¿no? Era un palo, era justamente un palo muy bonito, por cierto, para educar a los hijos. Y entonces con esa vara le pegaban a los hijos. O sea, pero no era como solo desde chicos, sino crecieron, ya tenían 20, 22, 25 años y le seguían pegando. ¿Qué crees que hicieron todos los hijos? Se fueron. Uno vive en España, otro vive en Estados Unidos, otros viven aquí en México, pero en Querétaro, otros, ¿sabes? Todos muy Tengo exitosos. posible del padre. Sí, todos muy exitosos, todos ganando muy bien, pero no quieren ver a sus papás. Porque, o sea, imagínate todo lo que está integrado ahí y entonces el hijo más chico fue a terapia escondidas y cuando se enteró papá, pues imagínate cómo le fue, ¿no? O sea, lo desheredaron y demás. Entonces, es bien importante que justamente, por supuesto que un padre rígido se necesita en cuanto sea necesario, En ¿no? En ciertos cuanto momentos. pueda dar estructura necesaria, por supuesto, Pero ¿no? Pero esa falta a lo mejor también de este tipo de padres demasiado rígidos, la falta de amor y de afecto hacia los hijos. Entonces, ¿por qué los hijos después no los quieren ver? Porque obviamente no recibieron el abrazo, el apapacho, el sí, mijito, tú puedes. Siempre a base de y sobre lo que hagas es lo que te vas a merecer, ¿no? sí, justo. Entonces, dices, muchos hijos podrían pensar, es que mi papá no me quiere. Y crecen con esa idea, es que mi papá nunca me quiso, siempre fue muy rígido, siempre fue muy estructurado. Y la verdad es que nunca me dio un abrazo, un échale ganas, el tú puedes, el vamos para adelante, ¿no? Entonces Sí, eso te marca como hijo. Entonces hay también esa parte del desapego emocional con los padres que ya llega el momento en que el abrazo pues ya no te hace falta, al contrario, lo evitas, ¿no? exacto. Aprendiste a manejarte igual y entonces ya estás desde la misma postura, ¿no? Y entonces qué difícil, o sea, qué difícil cuando una persona te dice, es que mi papá es egoísta, es que mi mamá es egoísta, ¿no? Porque si tiene 100 pesos, se los gasta él solo. O sea, y si tiene hambre, pues él va y come, ¿no? Y si nosotros no hemos comido, pues hasta que llegue mamá, o hasta que llegue papá, o hasta que... Qué difícil poder entender eso, poder visualizar a un papá, a una mamá así. Qué difícil que un padre rígido le tengas tanto miedo de no tengo que hacer nada malo en mi propia casa que voy a merecer golpes. Entonces, es tan difícil, porque entonces, ¿cómo le haces entender a esos jóvenes, a esos niños, que tienen derecho a equivocarse y que no va a pasar absolutamente nada y que todo está bien? O sea, y que justamente el error que tengas es permisible, o sea, es permitido y no, o sea, lo puedes hacer mejor a la siguiente y demás, pero queda un miedo grabado como de no me puedo equivocar. Tengo un examen y entonces me pongo súper nervioso. Tengo una prueba y entonces antes de la prueba ya estoy con la angustia porque qué tal que no sé y qué tal, ¿sabes? O sea, estamos produciendo unos hijos demasiado angustiados, demasiado ansiosos, demasiado en el temor, ¿no? Desde el someter a esos hijos y entonces estos padres rígidos, ojo que también los padres rígidos pueden ser padres muy miedosos, ¿sí? Entonces, Lastimados emocionalmente, pero sí, muchas veces también, y yo creo que la mejor también en la mayoría de los casos, Eric, aparte de haber sido lastimados, es obviamente por la misma educación que ellos recibieron, pero hay mucho amor por parte de los hijos y es tanto el querer que sean tan perfectos los hijos, el querer que supuestamente no sufran lo mismo que uno, que dices, no se me va a salir mi hijo del guacal,
¿no? Por ese mismo hueco emocional que ellos tienen, esos mismos vacíos. Entonces, detrás hay un gran amor también para los hijos, aunque también puede haber pues mucho resentimiento también hacia en este caso a los abuelos, ¿no? Bueno, sus padres. Entonces Sí. viene de generación en generación pero se va arrastrando, y lo peor del caso es que cuando se identifican estos casos, o sea, tratar también de entender de dónde viene, ¿no? O sea, justo, sí puede haber un gran amor, pero al mismo tiempo también un gran temor. Claro. Itzel, creo que no me acuerdo si estamos grabando. Ay, no. Pero ay, siempre se me Ok. olvida grabar. Entonces, bueno, nada más vamos a esperar a que comencemos a grabar. Para pasar al siguiente. Sí, entonces, eh, Listo, listo. tenemos dentro de los tipos de padres, pues el padre del que hablábamos ahorita, el padre rígido, ¿no? Este padre que a veces el padre autoritario también tiene mucho miedo, ¿no? O sea, el padre autoritario, hay un caso que tengo de una Sí, pacientita. y uno de los más grandes miedos es a lo mejor perder al hijo Sí, y tratar claro. de controlarlo para no perderlo, y terminas alejándolo. Claro, sí, exacto. Que eso produce más angustia en el hijo. O sea, a ver, mira, uno de los casos que he tenido es que justo en todos estos 2 años que ya va de pandemia, el papá no deja salir a los dos hijos, que son adolescentes. O sea, ya uno va en universidad. Ah, no, los dos ya van en universidad y no salen, o sea, no salen para absolutamente nada. Y el día que salieron a la tienda, bueno, uno de ellos sale a la tienda, desde que entra, Lysol, ponte esto, métete a bañar, ¿no? Lo que sea. Bueno, total que un día se hartó y dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues no me baño, y no se bañó, y no, bueno, o sea, le fue en feria, o sea, fue terrible para él, porque obviamente había una parte de él que estaba harto de eso, ¿no? Y entonces desde el miedo de papá, ¿no? Es que como yo soy diabético, es que como soy hipertenso, es que como soy esto y esto y esto y esto, tengo tanto miedo a morirme que cualquier cosa que pueda ser algo simbólico para mí de muerte, lo voy a reprimir. Más allá de entender que pues ya el tapete ya no es necesario, ya está comprobado que es muy, muy baja la probabilidad de contagio, ¿no? Si no te limpias los zapatos, todo ese tipo de cosas que el señor no Como una quiere. amenaza. Claro, dime, Itzel. Pues justo hoy también a mí se me acercaron unas personas que querían hacer o quieren hacer una constelación, pero aquí es la mamá, de que está dispuesta a pagar lo que sea con tal de que su hijo pase un examen, ¿no? Entonces la persona, obviamente, la persona que lo recomendó, yo le dije, es que efectivamente tiene que estudiar el hijo, pero aquí, más que hacer la constelación para el hijo, seguramente va a salir en la constelación que es la mamá la que no lo suelta, ¿no? Y Sí, aquí el claro. punto es si la mamá va a estar dispuesta a abrir como, pues al final es abrir quizás hasta una herida de lo que ella traiga, ¿no? Claro, Pero es decir, si mi hijo reprueba, que yo no puedo ver o entender, a diferencia de mi hijo, ¿no? Es decir, como yo estoy haciendo que mi hijo sea una extensión de mí, entonces la respuesta que tenga mi hijo va a hablar más de mí que de mi propio hijo. Entonces, el egoísmo está ahí muy claro, muy, muy claro. Es como yo no puedo enfrentarme y como no puedo tener la capacidad de saber si mi hijo es capaz, ya desde ahorita mejor desconfío y ya desde ahorita mejor trato de manipular las cosas para hacer que funcionen, ¿no? Y entonces es como esta incapacidad que a veces tenemos de darle permiso a la gente de tener su propia fuerza, su propia capacidad y su propia sanación y su propio entendimiento y lo que sea, ¿no? Entonces, muchas veces el padre rígido puede tener estas líneas es tan rígido que está justamente dentro de sus cuatro paredes nada más. Y entonces eso no permite que pueda ver
toda la diversidad de cosas que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, generalmente los hijos de estos padres rígidos, lo que decíamos, ¿no? O son o muy miedosos o con un tema de una sensación como de no poder, como de que algo va a estar muy difícil, de que las cosas son mucho más difíciles de las que realmente son, una sensación como de nerviosismo a la hora de las pruebas, ¿no? Es decir, en algún momento lo que soy no va a ser suficiente para enfrentar las situaciones, ¿no? Y el miedo va a estar ahí. Entonces es importante que si tú tienes algo de esto, puedas empezar a trabajarlo en tu terapia, en donde tú quieras, como tú quieras, si quieres desde tu parte personal, y irla modificando, ¿no? Entonces, bueno, si no hay dudas con eso, la gente que nos está viendo en vivo, si nos quiere dejar alguna duda, con mucho gusto las vamos a resolver, aquí estoy al pendiente. El padre democrático. El padre democrático, ese tiene normas, tiene acordes, ese sí va a tener, digamos que la balanza la va a tener como la más equilibrada posible, ¿no? Mayor Es decir, efectividad. sí, claro, hay mayor afectividad, al mismo tiempo que también la justicia es de acuerdo a lo que se necesita, no es como que el papá que puede decir, ¿sabes qué? Pues sí, ya van varias semanas que no dejamos salir al hijo a la fiesta, bueno, ya déjalo salir una vez, ¿no? Oye, pero ves que siempre se va a las fiestas y dice que va a llegar a la 1. Entonces ya el padre democrático dice, bueno, vamos a hacer algo. Ni a la 1 ni a las 2, a la 1:30, ¿no? Hace acuerdos. El padre democrático justamente hace acuerdos y busca el equilibrio de toda la familia, ¿no? La madre democrática busca también esta parte de que todos los elementos se puedan llevar bien. Oye, ¿por qué no hablas con tu papá? Oye, ¿por qué te enojaste con tu hermana? Oye, no sé, generalmente los padres democráticos van a estar buscando que las cosas estén en equilibrio, que las cosas estén funcionando bien. El padre democrático tiene que estar cuidando mucho esto, ¿no? Y no ser muy autoritario y al mismo tiempo no ser demasiado permisivo, ¿no? Sí hay mayor afecto. Generalmente este tipo de familias son las que más demuestran, o sea, las que más pueden demostrar a los hijos el afecto, son las que más pueden compartir momentos como de, oiga, vamos a ver una película el viernes a las 8 y la ven juntos, ¿no? Todos en la misma cama, todos viendo la película, todos viendo películas, todos viendo o comiendo lo que quieren, todos como una familia muega, ¿no? Disfrutando. Generalmente este tipo de el permiso de ser realmente de ser y estar. Y de estar precisamente, ¿no? Disfrutar ese momento, padre, con los hijos. Sí, exactamente. El juego de mesa, o que preparan la comida, o sea, este tipo de padres buscan mucho el tener el contacto, pues ya sea en el parque, salir a restaurantes, salir a jugar, darle importancia a los domingos al juego de fútbol americano del niño, de fútbol, de fútbol soccer, de, no sé, de acompañar a la niña a natación, al ballet, al jazz, a lo que sea, ¿no? Presentes para los hijos en lo que necesiten. Y eso es muy importante porque crea una seguridad, una buena autoestima para los hijos y también la confianza de poder platicar ciertos temas con los padres, ya sea con mamá o con papá o con ambos. Entonces, el margen de error es muy pequeño, ¿no? Es la probabilidad, digo, el margen de que los hijos puedan cometer algún error y no por miedo, sino porque piensan, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a pensar? Si me está dando la confianza, yo debería de corresponder de la misma manera. Sí, que eso es bien importante. Esa parte de los hijos, o sea, este vínculo que se crea con este tipo de padres es muy bonito, porque entonces le da la oportunidad al hijo de también ponerse en el lugar del padre. ¿Cómo sentiría mi papá si yo le fallo, si yo repruebo, si yo me siento mal al hacerlo? ¿Cómo se va a sentir él? Entonces, esa confianza, esa lealtad con los padres es muy bonita porque crea un vínculo muy bonito y el margen, como te digo, el margen de error es mucho, mucho, mucho menor, porque ya no es
desde el, no lo hago para que mi papá no me golpee, o sea, ya no te manejas desde el miedo, te manejas desde el afecto, desde la importancia que le das y el valor que le das a la educación que estás recibiendo por parte de tus Claro, padres. exactamente. El niño va a poder identificar cuál va a ser su necesidad, su real necesidad, más allá de no tener miedo, más allá o sea, va a decir, bueno, si no necesito hacer nada, pues no hago nada, ¿no? Estoy bien, estoy tranquilo. Nos pregunta Luminita de Cristal. Buenas noches, tengo una duda. Si una madre en un principio era muy violenta y después cambió, ¿hay algún daño que se quede en el futuro? Sí puede quedar algún daño, definitivamente. Es decir, a ver, si yo le meto un clavo a un árbol que es joven, si pasan 10, 15 años, el clavo sigue ahí. Sí, entonces sí queda una herida, sí queda un algo. Lo importante aquí es, yo sé que no voy a poder sacar ese clavo, pero voy a poder asumir que ese clavo está por algo, voy a poder ver la situación, voy a poder entenderla y voy a darle lugar a las cosas sin ser víctima de lo que sucedió, sin estarme haciendo daño. O sea, sé que a lo mejor voy a estar tocando ese tema alguna vez y me va a causar cierto dolor y habrá cosas que nos sigan causando dolor, pero eso no significa que no lo podamos ver, eso no significa que no podamos con el tema, es decir, lo puedo asumir, lo puedo ver y lo puedo entender. Quizá no lo puedo justificar, ¿no? O sea, no se puede justificar un abuso, no se puede justificar la violencia, no se puede justificar muchas cosas. Sin embargo, voy a entender qué pasó y desde mi aquí y ahora voy a estar transformando constantemente ese aprendizaje las veces que sean necesarias. No es lo mismo la primera vez que hablas de que alguien muy importante para ti que murió, a cuando ya pasaron 15 años o cuando ya hablaste mucho del tema y entonces ya lo puedes digerir mejor, ya puedes hablar mejor, aunque sigue existiendo el dolor, puedes expresarte mejor de la situación, puedes ver otras oportunidades, puedes ver lo mucho que aprendiste con esa persona, puedes ver una gama de cosas pues muy diferentes. Entonces sí, Luminita, sí hay una si hay un daño que pueda quedar en un futuro, por eso es importante trabajarlo, ¿no? Otra de las cosas que quería comentar, con este tipo de padres que buscan el equilibrio, este tipo de padre democrático, como todo el tiempo están buscando tener equilibrio, eso a veces también puede hacer daño. O sea, aquí lo importante es que podamos entender, a ver, cualquier tipo de padre que seas, de todas maneras, tus hijos van a tener que trabajar algo contigo. O sea, no se trata de ser el padre ejemplar, no se trata de, o sea, se trata de que puedas ser, pues, el mejor papá posible, ¿no? O el más equilibrado posible, pero eso no significa que tus hijos no van a tener temas contigo. En algún momento el hijo adolescente se te va a rebelar, en algún momento el hijo no va a querer hacer tarea, en algún momento el hijo te va a aventar la comida cuando es chiquito, en algún momento algo va a pasar. Y todo el tiempo el hijo se puede quedar, el hijo o la hija se puede quedar con alguna sensación de mi mamá no me vio, mi mamá prefirió abrazar a mi primita, ¿no? Mi mamá prefirió darle mis juguetes a no sé quién, mi mamá no valora mis cosas, mi mamá regaló mi ropa, no sé, o sea, en mil cosas pueden pasar. Dime, Itzel. Oye, aquí tocaste un punto interesante. ¿Qué tan sano es que los papás hagan esta dinámica con los primos de poner celoso al hijo? Porque en las familias se da mucho, ¿no? De, ay, mira, y el hijo ahí todo celoso. ¿Qué tan bueno es? Depende de la edad, o sea, obviamente si es un hijo chico, o sea, si tiene entre 2 y 6, 7 años, sí le va a afectar muchísimo más, porque su concepción de amor, su concepción de familia, o sea, hay que ver qué tanto está presente el objeto amoroso, como si no está mamá, o sea, generalmente, no sé, niños entre 4 y 6 años pueden tener un miedo a, se van a morir mis papás, ¿no? Y entonces puede haber un miedo real a que se mueran los papás, y entonces si el papá o la mamá dice, ay, es que ya aquí llegó mi niño preferido, ¿no? Y es el primito, entonces me van a dejar de querer, o sea, el miedo sí puede ser real de acuerdo a la edad, entonces hay que estar muy al pendientes de cómo lo está percibiendo el otro, ¿no? De cómo o sea, yo me acuerdo que había una primita
¿cómo me acuerdo de eso? Porque yo me di cuenta cuánto marqué su realidad hasta que, o sea, les voy a poner el ejemplo. Yo le decía, ay, mi niña, estás bien bonita, no sé qué. Y le decía, yo quiero una hija como tú. Y entonces su mamá dice, pues usted llévatela, ¿no? Así jugando. Y le dije, pues sí, mira, yo te voy a meter a clases de natación, te voy a llevar a la escuela, ¿no? Así como, pues me empecé a cotorrear, ¿no? Y entonces mi esposa me dice, pues sí, tráetela, mira, te damos el cuarto de no sé quién y ahí te ponemos tu camita y te ponemos tele y no sé qué. Él se quería ir a vivir contigo. Y entonces la niña estaba como muy contenta, ¿no? Y entonces llega la hora de irnos y me dice, ¿ya nos vamos? Y entonces fue así como que Priscila y así como, le dije, pues bueno, agarra tus maletas y dice, oye, pero ¿cómo le voy a hacer? Le tengo que avisar a mi papá. Y ya entonces ya fue que tuvimos que hacer como, a ver, bueno, o sea, sí, si quieres te podemos llevar unos días con nosotros, pues no, o sea, ya le dimos todo el contexto, ¿no? Pero para ella fue muy real todo esto en el sentido de, y se le quedaba viendo a mamá como de, sí, ya me voy, o sea, ¿sabes? Como... Con tantas promesas, con tantas falsas promesas. Sí, entonces, que para nosotros fue chistoso, pero hasta ese momento que ella lo vio, pues sí fue como, mamá, sí me voy a ir con ellos, ¿no? O sea, y le decía, mamá, ¿me das permiso? Sí, hija, tú vete. O sea, obviamente, pues estábamos jugando, o sea, uno sabe, ¿no? Con señas y todo. Y entonces fue como, no, pero ya no te voy a ver. Pero ¿cuándo me vas a traer de nuevo? ¿Sabes? O sea, ese tipo de preguntas se empezó a hacer y fue, o sea, yo me di cuenta cuánto marcamos desde lo que era un juego para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, quiero regresar al tema del padre que busca este equilibrio, el padre democrático. Generalmente el padre democrático, como puede identificar más las necesidades de los hijos y del otro, o sea, de su pareja, de sí mismo, de los hijos, va a poder poner más contextos adecuados. Es decir, si el papá dice, ¿sabes qué? Veo a todos como muy cansados, muy alterados, ¿sabes qué? Vámonos a cenar, ¿no? Y lo saca y lo cena y como que se distraen y ya se regresan a su casa. Como que ve que andan muy alterados, pues bueno, vámonos a correr, ¿no? Como que ve que, ¿sabes? Hace muchas cosas que van de acuerdo a las necesidades de la familia en general, ¿no? De, oye, sé que te aburre que vengamos con tu hermanita a verla en el ballet, ¿no? Pero también cuando tú tienes tus partidos, pues todos vamos a ver, ¿sabes? Como puede incorporar muy buenos ejemplos o muy buenas contextos, ¿no? Para bien de la familia. Entonces también mamá puede ser muy justa, ¿no? De, a ver, ok, hija, te voy a dar como tal esto y a ti te doy eso. O sea, pues va a buscar justo ese equilibrio. El tema con esto es que en algún momento va a haber desequilibrio y eso también el padre, estos padres, este padre o madre que suelen ser democráticos, tienen que saber que en algún momento va a haber injusticia y que en algún momento las cosas no van a salir bien y que no se debe de preocupar si no hay justicia, porque al final también los hijos la deben de integrar, ¿no? Entonces también nos podemos volver masoquistas en ese sentido de te quiero cumplir todo para que veas que todo se puede dar y pues no es cierto, no todo se puede dar o no todo se puede hacer desde la perspectiva, en algún momento no vas a poder ir a una fiesta, en algún momento no te voy a poder dar el dinero que necesitas, el juego, aunque te lo hayas ganado, ¿no? Aunque hayas hecho todo bien, a lo mejor si las circunstancias no dan, ¿no? Oye, teníamos una fiesta y murió alguien, vamos a tener que ir al velorio, ¿no? ¿Te vas a frustrar? Pues sí, ni modo, pero ese tipo de cosas es bien importante, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna duda, déjenos por aquí en el chat del en vivo y lo vamos resolviendo. El siguiente tipo de padre, tenemos un padre negligente. Los padres negligentes, madres o padres negligentes. No son los peores, Eric. No sé. No es por juzgar, pero es una relación de padre-hijo muy dolorosa. Y yo creo que más para los hijos. Es que hay niveles. Por lo regular no se dan cuenta y se dan cuenta y hay demasiado tarde. Sí, claro, o sea, sí hay niveles de negligencia. Mira, primero vamos a explicarlo para que entiendan. No, sin irnos al extremo.
Sí, a ver, el padre negligente es el papá o la mamá que está en ausencia, no es la ausencia de papá o mamá, que a lo mejor vive contigo pero trabaja todo el día, a lo mejor vive contigo pero no te hace caso, no te ve, llega a veces su televisión, se acuesta a dormir y va, ¿no? Este tipo de padre también tiene abandono de responsabilidad, ¿no? En muchos sentidos, tanto con la familia como con él mismo, como con muchos aspectos. Estos padres negligentes también manejan indiferencia y frialdad, es decir, eh, eh, esta frialdad no es precisamente consciente tampoco, ¿eh? O sea, pueden ser padres que pues hacen su vida y no se dan cuenta de las necesidades del hijo y entonces no se dan cuenta que el hijo necesita salir a jugar, que necesita tener otro tipo de actividades extracurriculares, no se da cuenta que el hijo a lo mejor reprobó un examen y pues no, o sea, simplemente no está presente. Puede basar mucho sus justificaciones en cuanto a la carga de trabajo, en cuanto a muchas cosas, y es comprensible siempre y cuando no sea siempre la misma defensa, ¿no? O sea, si yo siempre digo que todo el tiempo estoy trabajando es porque también estoy buscando todo el tiempo trabajar, ¿no? Es decir, puedo buscar un día a la semana o una hora a la semana o media hora a la semana de, ok, te puedo dedicar este tiempo, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Generalmente los hijos de estos padres son hijos que se vuelven muy autónomos. Se hacen de comer, hacen su tarea solos, tienen sus actividades solos, se vuelven muy individualistas. Entonces, también aprenden a eso, a utilizar pues a la gente a veces o utilizar las circunstancias para su beneficio, es decir, me voy a preocupar por mí, porque al final pues tuve que hacerlo, ¿no? O sea, si yo tuve que preocuparme por mí desde chiquito, por supuesto que de grande no va a haber un tema de, oye, es que tú no me cuidas, ¿no? O sea, si tiene novia, novio y tú no me cuidas, pues tú te puedes cuidar solo, ¿no? O sea, Te puedes cuidar solo, no me como, necesitas. Pero también crecen con esta falta de, pues sí, de no sentirse amados de alguna forma, de sentir el abandono muy presente, ¿no? Fíjate que sí, les voy a poner un ejemplo, chicos. Yo tuve una compañera en la secundaria que a mí me caía súper bien, no me acuerdo, no me acuerdo ni de su nombre, pero me acuerdo mucho, era muy linda, muy bonita y todo, y vivíamos en la misma unidad, porque en la unidad estaba la secundaria, ¿no? Entonces salíamos de la secundaria y a veces se iba conmigo. Y después, de repente me decía, oye, vente a comer conmigo. Y yo así de, ay, mi mamá me va a regañar, ¿no? Porque por lo regular en mi casa, pues siempre se comía en familia, ¿no? Con todos mis hermanos. Y ella me decía, vete a comer conmigo, pero saliendo luego de la secundaria, ¿no? Y mi mamá llegaba a las 3 de trabajar, entonces para la comida y todo, pues comer todos juntos. Y yo decía, bueno, mi mamá llega hasta las 3 y salíamos a la 1:40, digo, bueno, y ya después empezaba a agarrar de, vámonos a la fonda, vámonos a la fonda. Le digo, pero yo no tengo, a mí no me daban ni dinero, ¿no? Entonces, yo te pago, yo te invito a la comida. Entonces, diario quería que la acompañara a comer a la fonda. Y yo le preguntaba, ¿y tus papás? No, pues mis papás no están todo el día, ya llegan tarde de trabajar. Pero me empecé a dar cuenta de la soledad en la que ella vivía, ¿no? Y ella me decía, voy a tu casa. Y yo, ¿para qué están mis hermanos, no? O sea, pero le encantaba ir a mi casa porque mis hermanos en ese entonces pues, estaban chiquitos y a los que yo les llevo 10 años de diferencia, entonces era así de, se entretenía cuidando a mis hermanos, ¿no? Dice, ¡ay, qué buena amiga, ¿no? Qué buena amiga, ¿no? O sea, no le gustaba estar en su casa. No le gustaba estar en su casa, prefería estar con mis hermanos, que yo decía, ay, pero ¿por qué? Qué horror estar con ellos todo el día, ¿no? Cuidándolos. Entonces era eso, ¿no? Que sus papás nunca estaban, nunca comían con ella, y ella buscaba ese ambiente familiar, el sentirse incluida. Y luego llegaba mi mamá de trabajar y yo decía, no, ya me voy porque tengo que irme, va a llegar mi mamá. Ok, y luego iba a mi casa cuando yo ya estaba comiendo con mi familia, ¿no? Y así de, ¿qué haces aquí, no? Y yo, sí, pásate, exacto. ¿no? Y digo, pásate.
O sea, le encantaba estar en mi casa y yo decía, pero ¿por qué? ¿No? Sí, yo creo que todos tuvimos en algún momento ese tipo de amigos, ¿no? Que a lo mejor, sí, a mí también me pasó, ¿no? Que estaban en mi casa y entonces siempre en mi casa hay gente, o sea, bueno, más bien siempre en casa de mis papás hay gente, siempre, siempre, siempre. Y en algún momento me pasó que en unas vacaciones de la escuela iba una amiga, ¿no? Y todos los días estaba ahí, todos los días en la universidad y entonces era como pues yo ya también ya quería hacer mis cosas y ya también quería hacer como, y pues estaba como esa parte, ¿no? De eso, pero después encontramos que, o sea, como nos reunimos varios amigos y entonces ya nos reuníamos todos los días en la casa de otra amiga y entonces ahí pasábamos la tarde y nos poníamos a ver películas y estaba padrísimo, ¿no? Y tenían ella sí tenía estos padres como muy equilibrados, ¿no? Y estaba muy bonito. Pero bueno, quiero ir al tema de los hijos. Perdón, yo era de esa niña que iba a la casa de los papás. A cuidar a los hermanos de la amiga. Ok. Ajá, sí, justo. O Sí, sea, pero no me había dado cuenta hasta ahorita que lo están comentando, pero sí, ya en la O sea, pero universidad, ajá, ya en la universidad también, curiosamente, mis amigos eran igual que yo, o sea, sus papás se la pasaban trabajando todo el día. Entonces, sí, ya nos juntábamos y, bueno, ya en la universidad no íbamos a la fondita, ¿verdad? sí, claro. Sí, exacto. Pero justo eso, o sea, el hijo de este padre, que es más frío, este padre negligente que está ausente, el hijo también se vuelve frío y entonces el hijo en realidad se vuelve más capaz de muchas cosas. Es decir, generalmente estos hijos son hijos que aprenden rápido a hacer cosas, o sea, resuelven, hacen, tienen esta capacidad de ir, venir, moverse, hacer. Es decir, tienen esta en la vida no individualidad están solos. mucho más desarrollada. Entonces, en realidad, allí es donde podemos evaluar o poder ver si realmente es tan malo que el padre ausente, pues lo tengamos en esta etiqueta, ¿no? Porque a veces lo podemos juzgar y yo creo que sí, claro, o sea, si el padre está ausente y de verdad no muestra ninguna muestra de amor, no muestra como interés en el hijo y demás, que sí puede cambiar cuando le das las herramientas al hijo no puede estar, pero mira, está esto, convivimos a lo mejor solo el fin de semana o algo, no sé, toma clases de esto, toma clases de aquello, es decir, en cuanto pueda el papá acercarse lo más posible, pues hacerlo, ¿no? Entonces, esto sí lo he visto, ¿no? Estos hijos que se vuelven más autónomos, más capaces, más, no hay el pretexto de, ay, no sé, qué flojera, no puedo, ¿no? Que los hijos del otro tipo de padre que vamos a hablar ahorita sí son así. O sea, hay una gran diferencia entre, uno se da cuenta cómo el hijo del padre negligente se exige más y tiene una capacidad de hacer, resolver y demás, de preocuparse por sí mismo, al mismo tiempo puede perder interés, ¿no? O sea, es decir, no le va a dar el mismo peso al amor que el hijo del padre, que el padre democrático y que el autoritario. A lo mejor el hijo del padre democrático sí va a ser mucho más amoroso, más tierno, va a querer más contacto, va a querer salir aquí, allá, todos juntos, y el hijo del padre negligente va a decir, no, qué flojera, ve tú, ¿no? Es como, vamos al cine, ¿para qué? Hay mucha gente, ¿no? Como va a ver como no va a tener esta necesidad. Entonces ahí vienen las diferencias y se van a estar más marcando mucho este tipo de líneas. Pero sabes una cosa, Eric, bueno, al menos yo lo veo así, que en este tipo de padre negligente, pues obviamente, como te comenté al principio, ¿no? O sea, hay varios niveles, porque a veces puede ser voluntario o involuntario. Me refiero a involuntario, es que a veces no tienes como las circunstancias que tú quisieras para poder crear ese ambiente familiar. Más sin embargo, estás todo el tiempo preocupándote por los hijos, tratas, a lo mejor no estás todo el día porque tienes que trabajar, pero la mínima oportunidad, hijo, ¿cómo estás? Estás y no estás, o sea, eres negligente en el sentido de que, pues sí, los hijos requieren cierto cuidado, o en este caso las madres solteras, ¿no? Que tienen que dejar a los hijos
pero es por una necesidad, por circunstancias que son adversas en el contexto. Pero hay padres que sí son demasiado irresponsables, ¿no? El que tiene problemas con la pareja, el que tiene, no sé, un hijo de un esposo, un hijo de otro, no sé, las mamás que están en la cárcel pagando a lo mejor una condena, o sea, padres, mujeres que han sido golpeadas, violadas, entonces hacen Sí, su vida o están, creo que, ajá, justo. hay muchos contextos en este tipo de padres, o sea, demasiadas variantes y muchos niveles de negligencia. Creo. Sí, mira, en esta de las cosas más importantes que justo mencionas, Orki, es justo el abandono de la responsabilidad. Y creo que eso es de las cosas que más importantes se vuelven. Cuando yo dejo de ser responsable con mi hijo en el aspecto económico, en el aspecto afectivo, en el aspecto de cómo estás, cómo se siente, qué le pasó, ¿no? Es como, si el hijo no te siente, o sea, yo puedo ser un papá que trabaja todo el tiempo y que está de viaje, pero si estoy presente con mis hijos, les hago una videollamada, oye hijo, ¿qué estás haciendo? Oye, ayúdale a tu mamá, oye, dime qué necesitas ahora que regrese, oye, te amo mucho, te extraño, ya quiero verte, a lo mejor el hijo se va a aburrir de ti, ¿no? Pero sabe que ahí estás. O sea, sabe que el hijo a lo mejor en algún momento diga, mamá, ya cuélgale a mi papá, ¿no? Pero que es muy diferente que el hijo pueda empezar a rechazar al papá, a la mamá, a que diga, pues ni siquiera está, ¿no? O sea, Ni siquiera me pela, o está sea, de es viaje, quién sabe en dónde, o sea, ¿sabes? quién sabe con quién. Ajá. Sabes, como, aunque, o sea, hay muchas cosas y muchos factores en cuanto a eso. Que no te llaman ni para saber si estás vivo o muerto, ¿no? El padre está haciendo su vida, está en su rollo, en su trabajo, dejo saber. Claro, sí, entonces creo que tener de todos un poco está bien, ¿no? Hay que ver cuál es el momento adecuado para hacer cada cosa. Ahora, vamos con el último tipo de padre, o por lo menos del que vamos a hablar hoy, de los cuatro que vamos a hablar hoy, estos cuatro principales, el padre permisivo. A ver, ojo con este padre permisivo, ahorita vamos a hablar más a fondo de él, pero el padre permisivo tiene poca supervisión. O sea, ese padre permisivo, pues no hay un involucramiento profundo, o sea, no supervisa si lo que está viendo el niño, si lo que está jugando, si el tipo de videojuego, si la tarea, si se sintió mal, no, nada de eso, ¿no? Hay afectividad, pero no hay restricciones. Como los Sí hay padres que no ponen límites, ¿no? Sí, es decir, a ver, yo sé que a mi hijo le hace daño si se come una bolsotota de papas, le va a hacer daño, ¿sí? Y entonces el padre permisivo le va a dar toda la bolsa de... Y el niño no tiene conciencia de si le hace bien, si le hace daño, si le hace mal, si se va a empachar, si nada, ¿no? El padre autoritario, no, jamás le va a dar una bolsa de papas, ¿no? O si se la da chiquita y entonces 3 o 5 y ya, ¿no? O sea, ya comiste, ya, o que te lo mereces, ¿no? Pero el padre permisivo no pone restricciones. Generalmente los hijos de padres restrictivos son obesos, o sea, sí tienen una tendencia a engordar, sí tienen una tendencia a que no conocen cuál es el límite. Es decir, como el padre no tiene restricciones, el niño puede tomar todo el refresco que quiera, va a decir que hizo la tarea y no la hizo, es decir, va a tener muchas más mentiras. ¿Por qué? Pues porque el niño va a buscar todo el tiempo su beneficio y su ganancia, ¿no? Como el padre no tiene la estructura necesaria para darle la contención al niño, el niño se va a estar desbordando por donde sea, ¿no? Entonces, hay una flexibilidad excesiva, una excesiva flexibilidad y una falta de autoridad también muy marcada. Es decir, el niño puede hacer un berrinche y el papá no tiene la estructura necesaria para darle contención a ese berrinche. Entonces le dice, para que dejes de llorar, ten esto. Bueno, si dejas de llorar, ten tal cosa. O, ya vas a empezar a llorar otra vez. Pareces
niña, pareces no sé qué, pareces tal cosa, ¿no? Generalmente No toma. como este Bueno, tipo de padres no tiene la fuerza la capacidad de contener desde sus propios manejos, va a estar manejando al hijo, ¿no? Entonces, si yo me doy permiso de alcoholizarme, ¿yo cómo te voy a dar permiso? ¿Yo cómo te voy a limitar a jugar el tiempo que necesitas jugar en un videojuego? Entonces te voy a dar más tiempo porque el hijo le va a decir a papá, oye, pero ¿cómo es que tú sí puedes estar viendo la tele y yo no? ¿Sí? ¿Cómo es que tú sí puedes estar haciendo esto y yo no? ¿Cómo es que yo tengo que estar haciendo tarea y tú puedes estar ahí sentado? O sea, generalmente el padre permisivo no se da cuenta que le da la autoridad al hijo o a la hija de muchísimas cosas, ¿no? O sea, le da la se autoridad. conoce en un igual que el padre, ¿no? Sí, Que no y no reconoce, y que el hijo no reconozca quién es quién, a ver quién manda en la casa, y no por ser autoritario, sino porque son ciertos roles que se tienen que que vivir cumplí, dentro de una familia, ¿no? Unos claro. tienen una función, otros tienen, y la parte del padre, pues obviamente es educar a los hijos. Entonces, ese reconocimiento no existe en nuestros padres porque no ponen los límites que deben de poner, ¿no? Por ejemplo, el autoritario va a estar checando que la tarea esté correcta, que la revise, si no investiga, o sea, lo tiene bien checadito la tarea, ¿no? El democrático va a decir, bueno, a ver cómo te quedó la tarea, ya la terminé, pero esto no lo entendí, bueno, mira, vamos a tratar de ver cómo lo puedes investigar, o sea, más flexible, ¿no? Sí. El ausente, pues obviamente ni cuenta se va a dar. Y Fíjate. el permisivo, estando ahí, va a parecer como si no estuviera ahí. O si de ya Ajá. terminaste la tarea, sí, ya la hice, ¿Qué pero nunca tiene? verifica, estando ahí, nunca va a verificar si efectivamente hizo la tarea, si la tarea estaba bien o la tarea estaba mal. O sea, me dijo que ya la hizo, pues ya la hizo, ¿no? Doy por hecho, no, pues es su responsabilidad de mi hijo hacer la tarea y me dijo que ya la hizo, pues ya la hizo. No verifica. No, no verifica. Y que este padre permisivo se vuelve a veces hermano de los hijos, Se le ¿no? suben a las barbas, como Ah, dicen. te voy a acusar con tu mamá, ¿no? O te voy a acusar con tu papá. Se vuelven hermanos de los hijos y entonces pareciera que pierden autoridad. ¿Por qué le tendría que yo decir a su papá o a su mamá cuando yo soy el papá o la mamá? Sí, o sea, yo debo tener la suficiente fuerza, pero como yo intuyo que no la tengo, te tengo que acusar con alguien más. Te voy a acusar con tu abuela que no quieres hacer tal cosa. Te Y voy a le acusar. dejas la responsabilidad a otro. Mamá, Claro, regáñalo, regáñalo porque mira tu nieto, sí, ¿no? Ay, exactamente. tu nieto lo que está Exactamente. haciendo, regáñalo, Mira, mira, exactamente. ¿no? O ay, tu Entonces, mamá, ahí con tu mamá, ahí tu mamá, mira, mira tu hijo, ¿no? sí, Mira tu hijo lo que está haciendo. Y o sea, y él no le dice nada al hijo, no le dice nada, está no presente. Es como una presencia en ausencia. sí. Ahora, este padre permisivo, no sé si vieron la película de Matilda. Sí, Los papás de con Matilda el hijo, con el Los hijo. papás de Matilda tienen la confinación perfecta entre la parte permisiva y la parte autoritaria, ¿no? Muy Obviamente, extremos los dos. sí, 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 es decir, autoritarios en lo que les conviene a los papás y permisivos en las necesidades de los hijos en cuanto a, ¿quieres estudiar? Pues vete a estudiar. ¿Quieres hacer esto? Pues ve y hazlo. ¿Quieres tal cosa? Ok, bueno, voy y te apoyo en cuanto puedo, pero no es precisamente porque yo vea tus necesidades, sino para que me conviene a mí que me dejes de molestar, ¿no? Entonces, muchos de estos padres hay, ¿no? Muchos de estos padres también hay muy ególatras. La diferencia, Eric, con los hijos, a veces también por el género, porque con uno puedes ser permisivo y con el otro tienes que ser tan rígido y tan cuadrado. Y pasa mucho con la cuestión de género, más que con la diferencia de edad, ¿no? Entre el más chico y el más grande, que el otro día también lo comentamos en uno de los programas. Pero pasa más en esta situación de género. El, no, a tu hermana no porque ella es mujer, ¿no? Uy, sí, A tu hermano sí que salga que, pero ¿por qué mi hermano lo dejas? Porque es hombre,
¿no? Porque es hombre, él puede llegar a la hora que quiera porque es hombre. O con los hijos más chicos, ¿no? Porque a mi hijo, porque a mi hermana la más chica, si la deja salir a los 15 años a una fiesta y a mí a los 15 años no me dejaba salir, ¿no? Sí. Los tiempos han cambiado, cuando tú tenías 15 era más difícil, ahorita ya es mucho más fácil, ¿no? Ahorita ya los chavos ya se van solos a las fiestas, antes yo te tenía que llevar, los tiempos han cambiado, o sea, esa falta de equidad con los hijos, porque independientemente de los tiempos, la educación debe de ser la misma, los valores deben de ser los mismos. Entonces, esa diferencia y esa ambivalencia en la educación de los hijos, solamente por la edad o por el género, me parece que los papás se lo deben de cuestionar a la hora de tener hijos. Y sí, yo creo que eso lo vamos a ver en otro programa. Te voy a decir por qué. Porque no es lo mismo el primer hijo que el segundo hijo, que el tercer hijo y el cuarto hijo. No, pero las circunstancias son diferentes. Te voy a decir por qué. No es lo mismo tu primer hijo, porque te vas a exigir más como papá o como mamá, vas a querer cumplir más con las necesidades de tu primer hijo y con tu segundo hijo no. O sea, no es que te deje de importar, sí te importa, sin embargo te relajas un poco. Al mismo tiempo, generalmente el segundo hijo tiene una energía como más movida, más pila, es más inquieto el segundo hijo, generalmente, no estoy diciendo que sea una regla, pero hay una generalidad de que sí, el hijo segundo se vuelve un poquito más rebelde. Es decir, le di la estructura necesaria al primero y al segundo, pues ya no fue tan necesaria. O sea, ya me di el permiso de no exigirle tanto, de no te pares aquí, de muévete allá, ¿sabes? Pude estar más al pendiente del primer hijo y del segundo hijo no. El segundo hijo va a tener un poco más de libertad. Pero bueno, eso lo quiero dejar para otro programa porque nadie aprende a ser padre. Sí, así claro. Que se llama. Nadie aprende a ser padre. Sí, entonces, aquí algo importante es eso, que nosotros podamos estar entendiendo justamente cómo estoy conjugando yo, porque obviamente no voy a hacer la misma relación con mi primer hijo que con mi segundo hijo, con mi tercer hijo, cuarto hijo, ¿no? O sea, definitivamente no. Si yo tuve puros varones y de repente tengo una niña, por supuesto que va a cambiar. Si yo tengo puras niñas y de repente un varón, por supuesto va a cambiar cambiar el entorno tanto de esa personita como desde mí como papá. Entonces hay muchos factores que están de por medio, hay, dependiendo el tipo de papá que yo sea, con el tipo de hijo que soy, con el número de hijo de que soy, aumenta el temperamento de cada uno de los dos, la personalidad de cada uno de los dos y las lealtades que vengan familiares por cada uno de los dos, ¿no? O sea, a lo mejor el papá y el abuelo siempre se odiaron, ¿no? Y entonces ahora hay que resolver ese tema también entre yo y mi hijo varón. No sé, o sea, hay muchas cosas o situaciones que hay que ir resolviendo. Bueno, ya llevamos un buen ratito, llevamos ya la hora, entonces espero que les haya servido esta platiquita. Y por ahí yo tuve ahí un error, sin querer puse la pantalla de WhatsApp. Sí. Pero fue así como rápido. Perdón. Ya vimos sus chats. No te preocupes. Tus conversaciones prohibidas se te pasa. Audiencia no puede estar viendo este tipo de cosas, por favor. Pues es para que se diviertan tantito. Perdónenla a todos los que nos están viendo, por favor, disculpen, se fue sin querer. Sí, bueno. Como muy impulsivo, no sé. Ok, bueno, muchísimas gracias, Itz, gracias, Orki. Gracias, audiencia. El próximo jueves nos vemos a partir de las 9:45 de la noche. Si quieren que hablemos de algún tema, nos los dejan por mensajito. Gracias a la gente que nos ha estado mandando mensajes, gracias a la gente que participó hoy. No olviden compartir. Viendo, sí, denle like y hagan preguntas. Sí, muchas gracias. Gracias, chicas. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones a todos los que nos vieron el día de hoy, los que nos vean mañana o pasado. Sí. Espérenme.
Corte, bueno, no corte, es más bien comercial. Eric se va a presentar en Cuernavaca, Morelos, el día 2 de diciembre. Va a haber constelaciones, va a tener un costo de 700 pesos por si a alguien le interesa. Y bueno, mándenos en privado para apartar su lugar, para aquellos que viven en Cuernavaca, Morelos. O los que no Gracias, quieran sí, también, nos vemos en quieran ir. Cuernavaca. Va a ser un taller muy bonito. Gracias. Bye Nos vemos. bye. Nos vemos, cuídense. Softly Radio, emisora de conciencia.